Muy buenos días, licenciado. El día de hoy presentaremos la resolución de un ejercicio. Mi nombre es Díaz Martín, del primero de bachillerato. Entonces, iniciaremos. Eh, Nos dice, sobre dos automóviles que marchan el mismo sentido, se encuentra en un momento dado a una distancia de 126 kilómetros. Si el más lento va a 42 kilómetros, nos pide calcular la velocidad del más rápido, sabiendo que alcanza en 6 horas. Para ello es importante obtener los datos del ejercicio. Entonces comenzaremos digitando los datos. Nos dice que tiene una distancia de 126 kilómetros y en la parte de velocidad nos dice que tiene de 42 kilómetros sobre hora y un tiempo de 6 horas. Entonces, en base a los datos, podremos proseguir con la resolución. Para ello, utilizaremos la fórmula de la distancia. Fórmula de la distancia es de distancia sobre distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, simplemente reemplazaremos los datos y quedaría de esta manera. Esa sería la distancia del primer auto. Distancia del primer auto. Hay que reemplazar la fórmula, entonces primero colocaremos la fórmula igual v velocidad por tiempo, entonces simplemente reemplazamos datos igual a, dice que la velocidad es de 42 kilómetros sobre hora y por el tiempo de 6 horas, entonces reemplazamos 6 por horas. Esto calculando nos da distancia sobre 252 kilómetros. El resultado del primer auto tiene una distancia de 252 kilómetros. Entonces, tenemos que también calcular la distancia del segundo auto. Entonces, distancia del segundo auto. Para ello, simplemente sumaremos distancia más distancia uno. Entonces, lo que realizaremos será distancia 2, o sea, del segundo auto, igual a la distancia más la distancia uno, que se refiere al primer auto, distancia uno. Entonces, simplemente reemplazaremos datos. De distancia 2 del segundo auto es igual a distancia más distancia uno. Reemplazaremos los datos. Distancia 2 es igual a 126 kilómetros. Distancia normal es de 126 kilómetros más la distancia del primer auto sobre esa de 1. 152 kilómetros. Para ello, el resultado sería de distancia del segundo auto de 378 kilómetros. En base a esto, podemos deducir que el auto que tiene una mayor ventaja es de 152, este del que tiene más, está más alejado, entonces podemos ir teniendo una idea.
Para ello es importante, nos pedía calcular la velocidad. Entonces, aplicaremos la fórmula de velocidad, que es de v, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, simplemente reemplazaremos los datos. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, reemplazaremos los datos. Para recordar, esta sería la velocidad del segundo auto. Y este sería la distancia 2. O sea, calcularemos la distancia del segundo auto. Entonces, reemplazaremos los datos. Velocidad del segundo auto es igual a 378 kilómetros, o sea, la distancia total, sobre el tiempo de 6 horas. Esto nos da un resultado de 63 kilómetros por hora. Entonces, podríamos decir que la velocidad más rápida es de 63 kilómetros, o podríamos decir que la velocidad es de 63 kilómetros sobre hora, o redondeándolo a 60 kilómetros por hora del segundo auto. Entonces, estos son los datos. Está resuelto, nos pide la velocidad la velocidad más rápida es de 63 kilómetros comparado con el primer auto es de 42. Significa que el segundo auto tiene la velocidad del segundo auto. La velocidad del segundo auto es de 63 kilómetros por hora, y discúlpenme, la velocidad del primer auto es de 42 kilómetros por sobre hora. Entonces, con la ayuda de un graficador, haremos la representación gráfica, y en base a esto nos guiaremos sobre cómo está trayectando su trayectoria. Nos ayudaremos con GeoGebra. Hay que recordar que para utilizar GeoGebra debemos usar paréntesis. Utilizaremos la primera, que es de 63 kilómetros, 6. Y la otra utilizaremos en base a la del otro auto. Entonces, nos dice, hay que recordar que en el eje Y, o sea, en el eje Y, en la parte vertical, se encuentra velocidad. O sea, aquí se coloca la velocidad. Y en el eje X se encuentra el tiempo. Entonces, le estamos diciendo que tiene una velocidad, eh, la representación gráfica sería de la siguiente manera. De forma vertical. Entonces, esta sería la representación gráfica. Esto sería todo, estaría la parte culminada de la parte de la resolución. Muchísimas gracias.